Buenos días, soy David Boyd, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Honorable Presidente, honorables congresistas, vivimos en una emergencia climática mundial, con los niveles más altos de dióxido de carbono en la atmósfera desde hace 3 millones. Como ha descrito el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los efectos del cambio climático ya incluyen inundaciones, olas de calor, sequías y incendios forestales. El aumento del nivel mar se está acelerando, poniendo en peligro a los pequeños estados insulares y a las comunidades costeras bajas. Miles de millones de personas se enfrentan a la escasez de agua, el hambre y la hambruna. El cambio climático es también uno de los principales impulsores de la pérdida de diversidad biológica. Lo más dramático es el aumento de la gravedad de fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, tifones y monzones, que han matado a miles de personas y desplazado a millones más. El cambio climático está teniendo un gran impacto en una amplia gama de derechos humanos hoy en día y podría tener un impacto cataclísmico en el futuro, a menos que se emprendan acciones ambiciosas de inmediato. Entre los derechos humanos que están siendo amenazados y violados están el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua, a un medio ambiente sano, a un nivel de vida adecuado y a la cultura. Los impactos adversos afectan de manera desproporcionada a las personas que viven en la pobreza. Colombia es parte tanto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como del Acuerdo de París. A pesar de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, las emisiones mundiales de dióxido de carbono han aumentado un 72% desde 1990. En 2012, la Agencia Internacional de la Energía estimó que 2/3 de las reservas probadas de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, no deben quemarse si queremos limitar el calentamiento a 2 grados. La conclusión ineludible es que hay una necesidad urgente de reducir radicalmente y de forma inmediata las emisiones del sector energético. En 2018, el IPCC pidió una reducción urgente y sustancial de las emisiones, un 45% por debajo de los niveles de 2010 para 2030, para evitar cruzar el umbral de 1.5 grados. En su opinión consultiva de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que los efectos adversos del cambio climático afectan a los derechos humanos, lo que da lugar a la obligación de los estados de abordar efectivamente el cambio climático. En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU afirmó que el cambio climático constituye una de las amenazas más acuciantes y graves para la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar del derecho a la vida. También en 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocupación por los efectos extraterritoriales del plan de Argentina de practicar la fracturación hidráulica, porque esos planes eran contrarios a los compromisos contraídos por el Estado, parte en virtud del Acuerdo de París, y tendrían un impacto negativo en el calentamiento global
y en el disfrute de los derechos económicos y sociales de la población mundial y de las generaciones futuras. En 2019, 5 órganos de tratados de derechos humanos emitieron una declaración conjunta sobre derechos humanos y cambio climático, observando que los estados deben adoptar y aplicar políticas destinadas a reducir las emisiones que reflejen la mayor ambición posible, fomenten a la resiliencia climática y garanticen que las inversiones públicas y privadas sean coherentes con una vía hacia las bajas emisiones de carbono y el desarrollo resiliente al clima. En 2019 presenté un informe detallado a la Asamblea General de la ONU sobre los impactos del cambio climático en los derechos humanos y las obligaciones estatales asociadas, con un enfoque particular en el derecho a un clima seguro como un componente del derecho a un medio ambiente sano. Costa Rica, Uruguay, Francia y otros países ya han promulgado leyes que prohíben el fracking. Colombia tiene una de las constituciones más verdes del mundo, descrita como una constitución ecológica. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha reconocido que el hecho de que los gobiernos no tomen las medidas adecuadas para hacer frente al cambio climático puede constituir una violación del derecho a un medio ambiente sano y de otros derechos. En resumen, el mundo se enfrenta a una crisis climática grave y sin precedentes que ya está causando graves impactos en los derechos humanos, afectando desproporcionadamente a las personas pobres, vulnerables y marginadas. Para hacer frente a la crisis climática, Colombia debe buscar urgentemente un futuro bajo en carbono y resistente al clima, sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables. A la luz de sus obligaciones en virtud del derecho constitucional, el derecho internacional y de los derechos humanos y el derecho internacional del medio ambiente, sostengo respetuosamente que el gobierno de Colombia debe aprobar una ley para prohibir el fracking. Muchas gracias